Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Pérez y soy el creador de la web 1938.com.es. En este tutorial os voy a explicar cómo migrar una librería de Firebase de su versión 7 a la versión más moderna y en este momento en desarrollo, que es la versión 9. El objetivo de esta migración es reducir el tamaño de nuestro proyecto Angular, ya que esta migración haremos en un entorno de Angular CRI, en el que directamente lo que nosotros deseamos es reducir al máximo el tamaño de nuestra web con el objetivo de mejorar la puntuación SEO y por lo tanto obtener más visitas y que sea más fácilmente indexable en nuestro proyecto. ¿Qué es lo que normalmente nos ocurre en los proyectos de Angular? Y es que pues lo que ocurre es que nosotros vamos instalando diferentes librerías y esas librerías ocupan un tamaño. Cuando nos queremos dar cuenta, directamente hemos creado un megaproyecto que tiene más de 20 megas de tamaño porque hemos instalado diferentes librerías y claro, eso se penaliza muchísimo, muchísimo en el SEO. Es una cosa que aunque parezca un poco difícil de entender, cuando más ocupa directamente se penaliza en el SEO. ¿Por qué? Porque tienes que consumir más ancho de banda, tarda más en descargarse, el usuario tiene que tener un tiempo de espera mayor e incluso si ese tiempo de espera es mayor de 3 segundos, seguramente lo que acabará pasando es que se vaya a otra web a buscar esa misma información y que la obtenga mucho más rápidamente. Por eso en el SEO es muy importante el rendimiento y los costes. ¿Por qué en los costes? Porque cuando el proyecto es muy grande necesitas una infraestructura mayor que optimice tu proyecto para que el usuario acceda más rápidamente a la información. Si reduces el tamaño, los costes de la infraestructura pueden ser menores y por lo tanto obtienes un ahorro económico. En el rendimiento es lo que os he comentado previamente. Y claro, tenéis que ir muy en cuidado con qué librerías os estáis instalando y cuándo os estáis instalando y por qué. Es decir, si lo podéis evitar, no instaléis más paquetes de los que sean necesarios. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente si habéis llegado aquí es porque tenéis un proyecto que ya está muy avanzado y no sabéis ni qué librerías estáis utilizando y cuáles no. En este sentido os voy a dar un pequeño truco en la primera parte del vídeo, o mejor dicho, en la primera parte práctica del vídeo, ya que este vídeo lo vamos a dividir en dos partes, en el que analizaremos una librería que se llama Webpack Bundle Analyzer, que lo podéis instalar en vuestro ordenador de desarrollo, pero que no afectará nada al proyecto. Con este comando instaláis directamente y a partir de ese momento, cuando hagáis un build, si añadís el comando stats.json, lo que os generará será un fichero que se llamará stats.json, que a través de esta funcionalidad que habéis instalado os aparecerá en el navegador un entorno gráfico que podréis ir seleccionando los diferentes proyectos o ver las diferentes librerías que está compuesto vuestro proyecto Angular para ver si son necesarios o no son necesarios. Por ejemplo, aquí vemos un nodo de módulos y estamos pues interactuando con los diferentes y podemos visualizar los diferentes proyectos que lo componen y ahora podemos ir haciendo clic, se van haciendo más grandes y bueno, al final yo, haciendo este experimento, descubrí que la librería Firebase estaba ocupando 1,50 megas y que me interesaría bastante reducirlo. ¿Reducirlo cómo? Pues actualizándolo en mi proyecto de la versión 7 que estaba utilizando a la versión 9, que es una versión exponencial, donde paso del 1,5 megas al 0,5. Lo vamos a ver a continuación en un ejemplo que os he comentado, que es Firebase. Pasamos del 1,55 a lo que veremos a continuación, que es el 0,50 y algo, si no recuerdo mal. También descubrí que utilizar, pues por ejemplo, el Catex o por ejemplo utilizar moment.js, pues también estaba consumiendo recursos. El moment.js fue muy interesante porque lo utilizaba para aquí, para mi copyright, para ir actualizando la web, la fecha a medida que iba cambiando sin tener que teclear yo nada cada cambio de año. Pero esa tontería suponía 300 megas más en mi proyecto, que digo, bueno, esto lo tengo que quitar, lo puedo poner manualmente cada año y así disminuir muchísimo el ancho de banda que utiliza mi proyecto y la infraestructura. Dicho esto, en la segunda parte del vídeo lo que haremos será ver un ejemplo real de migración, el que apliqué yo, qué cambios se necesito aplicar en mi proyecto para que a partir de este momento utilice la versión 9. Pues básicamente lo que haremos será instalar la versión 9, que es mediante el siguiente comando, que es una versión experimental. Directamente lo que hice yo en su momento fue
todos los módulos que estaban instalados en app.module.ts los eliminé. Todo lo que estáis viendo en pantalla se debe eliminar, entonces ya desaparecería del node modules. Y a partir de ahí, pues directamente lo que os voy a enseñar a continuación es lo que yo he modificado o he utilizado. Yo estaba utilizando un servicio que se llamaba Firebase. Directamente ese servicio utilizaba las credenciales de acceso que tenía en environments.prod.ts y directamente pues accedía y no tenía mucha historia más. O sea, aquí tenéis un ejemplo de lo que yo tengo puesto, donde todos estos valores están rellenados con la información necesaria para poder acceder. A partir de ahí lo que he hecho es añadir estas librerías que os he puesto aquí, donde por ejemplo esta me permite acceder a la información que tengo que os he mostrado arriba. Esta permite inicializar la app de Firebase y aquí tenéis algunas de las funciones que utilizo, ¿vale? Dicho esto, hagamos un poco de programación y hagamos la traducción de la versión 7 a la versión 9. En la versión 7 el login lo hacía de la siguiente manera, que es un firebase.auth y directamente Firebase era un objeto que apuntaba, pero a la base Firebase se añadía con un módulo y directamente tenía este método. Ahora es muy parecido, pero ya no necesito importar esta librería. Directamente hemos importado el método getOut, que lo habíamos visto por aquí arriba. A ver si no me recuerdo. Aquí los tenemos, de Firebase out, y directamente, como es modular, solamente importará estas librerías que voy a utilizar. Y nada, no tiene mucha historia. A ver, que mire un poco más para abajo. Directamente le tengo que pasar, tengo que reestructurar el código, pues inicializando mi base de datos Firebase, invocando el método de autentificación y utilizando exactamente el sync in with email and password. Y nada, ponemos el correo y el password y en caso de que sea correcto, pues true, y en caso de que sea falso, pues falso. Ya printar el error o no, pues es una cosa que deberéis hacer. Dentro de mi proyecto yo tenía un acceso a una base de datos Firestore y a una Realtime, en el sentido de que la Realtime son JSONs al fin y al cabo y el Firestore pues tiene un poco más estructurado y es métodos diferentes, maneras diferentes de coger la información. Entonces, en esta que era Realtime, he modificado este código que era muy fácil y muy sencillo. Lo he modificado en el siguiente, que es obtengo una referencia de la base de datos, dentro de la base de datos busco el objeto que se llama esperanza vida y a partir de ahí por cada uno de los objetos pues los transformo en JSON y los voy poniendo en un array y devuelvo esta array. Esto posteriormente en mi web se muestra en esperanza de vida en un proyecto que os voy a enseñar aquí un momentito, 1938, que es una gráfica. Os lo enseñaré aquí. Visualización por la paz. Y ahora se está cargando, está haciendo la petición que hemos comentado. Un momentito. Y a partir de ahí, posteriormente, nos aparecerá una gráfica pues, con la evolución de la esperanza de vida. ¿Lo veis? Y aquí la tenemos. Pues, por ejemplo, quitamos una, no quitamos, no mostramos ninguna y mostramos todos. Es una gráfica interactiva que la verdad que me ha costado mucho y me ha gustado bastante el resultado. Y nada, respecto a este tipo de bases de datos no hay mucha historia que comentar. Simplemente ahora pasamos a la Firecloud, que es otro tipo de gestión que haces con Firebase y directamente aquí lo hacíamos con colecciones. Ahora lo que pasamos es inicializamos otra vez nuestra app, hacemos la consulta sobre el proyecto y directamente devolvemos cada uno del doc.data, que es la información que está almacenada, pues lo devolvemos con un array y ya está, es muy parecida. Es que realmente no supone ningún cambio, es muy parecida también al código de arriba, muy rápido de implementar. Lo que también os he puesto aquí es un poco la consulta que invoca a estos métodos que os he dicho. Directamente con este método que veis aquí, pues estoy yo llamando los métodos que os he puesto. He puesto este disgráfica getTratados finally porque así de esa manera sé que voy a tener este elemento de tratados ya completado en el momento en el que llame al finally.
que es muy importante para mí, mostraría, o sea, saber que este dis.trazados.push ha cogido todos los datos. ¿Por qué? Porque no es síncrona la llamada. Entonces, coger el final y hacer una tarea con este dis.tratado significa que el código va a esperarse a tener esa información rellenada, que es muy, muy, muy importante en mi caso, en mi gráfica. De acuerdo, pues ahora en la segunda parte del vídeo vamos a hacer una pequeña introducción, un pequeño ejemplo, que es en el repositorio GitHub que os he puesto al inicio, estará, que es consultable, pues haremos este proyecto, veremos el tamaño en el cual se ha quedado el proyecto al final, cuando ocupa la versión 9 de Firebase, y también os voy a enseñar pues el resultado de utilizar o sea, el Webpack Analyzer en mi proyecto. Pues mira, ha supuesto obtener un 90 en el caso del ordenador y un 49 en el caso de móvil. Cuando no utilizaba esta herramienta y cuando tenía un proyecto mucho más tamaño, yo llegaba aquí a tener un 10, un 20, que aquí hay veces que no pasaban ni del 50. No siempre se obtiene un 90, ya te os lo digo, que también hay veces que dependiendo la consulta al momento y la carga que tenga el servidor, pues hay más o menos puntuación. Pues dicho esto, paramos el vídeo aquí y nos vemos en la parte práctica. Hasta ahora. Muy rápidamente voy a aplicar los comandos, ya que van a necesitar bastante tiempo de ejecución. Entonces lo que voy a hacer es explicaros que primero instalamos el Webpack Bundle Analyzer, aplicamos el npm install que os he dejado en la web, que ahora vamos a revisar conjuntamente, y posteriormente lo que tenemos que hacer es ejecutar el ng-build, configuration production, out, bundle, etc. Pero acabando con el de stats.json. ¿Por qué? Lo de delante son configuraciones hechas para la producción, es decir, configuraciones que van a hacer que nuestro proyecto esté muy optimizado. ¿Esto por qué nos interesa? Porque los node modules que vamos a utilizar y vamos a tener que modificar y vamos a tener que utilizar van a ser aquellos que consuman, o sea, que estén ya optimizados y sepamos decir, vale, que con la configuración en real he visto que el siguiente módulo ocupa demasiado. Aquí ya vemos el tamaño de los diferentes objetos que hay en nuestro proyecto. Pues muy simple. Ahora lo que tenemos que hacer por último es aplicar el Webpack Bundle Analyzer y la dirección a donde está el stats.json. En mi caso es dist, ¿vale? Firebase update y stats.json. Es el dist de distribución de nuestro proyecto, se está compilando en la zona de distribución directamente. Se llama Firebase Update y de ahí hay un campo que se llama stats.json, que es el fichero que lee nuestro Webpack Bundle Analyzer. Entonces hacemos así, perdón, aplicamos, a ver si recupera. Por supuesto, estáis oyendo de fondo el sonido de mis ventiladores, ya que el ordenador donde he aplicado este proyecto es un ordenador con una memoria y una capacidad limitada y, claro, el proceso de grabación del vídeo junto con la ejecución de estas herramientas consumen suficiente memoria y además he dado a abrir el fichero stat.json, que creo que eso ha sido un error bastante importante. ¿Por qué? Porque ocupa demasiado sitio. Pero bueno, ya está respondiendo y automáticamente él ya me ha enviado al sitio donde tengo almacenado ya mi resultado final, mi proyecto. Aquí lo que estamos viendo en este momento es que el node módulos ocupa 3,43 y directamente Firebase me está ocupando 1,55 megas, pero que al final reducido queda con 337,58, que es mucho menor que lo que tenía yo de ejemplo. Creo que habían sido 1,51 y 6,54 en parser y 182 reducido. A ver, pues mira, es la mitad exactamente. Sí que empieza con 1,55, pero ya el parser size pasa a 367 y con la reducción pasa a 99, que es mucho menor de lo que estábamos hablando anteriormente, que los 99 pues, se reduce bastante. Aunque al inicio sí que sea el mismo, sí que es verdad que una vez está ya evolucionado un poco, pues sí que se reduce. Y en este ejemplo lo que vamos a hacer es básicamente mostrar por pantalla, un momentito,
Mostraremos por pantalla, aquí lo tengo. Cerraremos aquí el stats y lo que haremos es mostrar una alert pues, con una serie de información muy simple. Es una prueba simplemente de que funciona el login y de que se obtiene una serie de datos. Y con esos datos haré una especie de alert y ya está. No tiene mucha historia más de lo que os he explicado en la fase teórica. Voy a probarlo con vosotros para ver que funciona y para ello lo que tendremos que hacer es simplemente tener el webpack, control C, nc server. Como está todo compilado y está funcionando, no creo que tarde mucho en hacer el server. Vamos a dar un poco de tiempo y ya está, pues simplemente eso, pues obtenemos unos datos, las funciones las tenemos también ya puestas en el documento Firebase. ¿Ves? Lo tenemos aquí y poco más. No os enseño el do login porque está el usuario y la contraseña de acceso, pero poca historia más. Mientras se va cargando, pues la información la tenéis, o los métodos los tenéis explicados en la web y no hay mucha historia más. Ya habéis visto eso. Al final 182 a 99 es la mitad, 50%. Y aún así este ejemplo no está del todo optimizado, he conseguido obtener muy poco tamaño. Entonces recomiendo que utilicéis mucho el webpack por eso, porque al fin y al cabo vais a obtener disminuciones de tamaño bastante interesantes, que es lo que os interesa, reducir al máximo vuestro proyecto. Lo vemos por aquí, a ver, está generando. Y esto va a tardar un poco, vamos a hacer una pequeña pausa, cuando esté listo haremos la prueba y volveremos al ataque. Hasta ahora. Y para terminar, ya está compilado el proyecto, vamos a la web, vemos que ha entrado y nada, aparece una serie de contador que he puesto que muestra la cantidad de elementos que había. Perfecto. Pues nada, pues proyecto terminado, tenéis el código disponible por supuesto en la web y os recomiendo que entréis, que lo trasteéis un poco y para más información pues tenéis los comentarios en el canal o cualquier correo electrónico que me deseéis enviar, ¿vale? Venga, hasta luego y que paséis un buen día.